Ya, vamos a empezar la clase entonces hoy. Em, entonces vamos a empezar recapitulando un poco lo que hemos estado viendo. Em, y lo que hemos estado haciendo hasta la fecha es, respecto a la albañilería armada, definimos las ecuaciones de diseño, las ecuaciones, o más bien no de diseño, las generales, de manera de poder resolver nuestras incógnitas. Entonces teníamos dos casos, el del diseño y el de verificación. El de diseño, y para atrás, nuestra incógnita al diseñar es cuál es el K, que básicamente eso es una herramienta, porque lo que nos interesa es saber cuál es la cuantía que requerimos, la cuantía requerida para resistir el par NS-MS. Ahora, cuando uno verifica, como uno conoce la cuantía, lo que resolvemos es nuevamente el K y el M admisible para una solicitación de compresión. Y habíamos dicho que normalmente vamos a usar esto. ¿Por qué? Porque esto nos permite, y lo hablamos un poco en la clase auxiliar pasada, nos permite hacer esto, generar el diagrama de interacción. Yo les dejé un ejercicio en la auxiliar del viernes para que lo resuelvan, lo veremos hacia fines de octubre, para que tengan tiempo de hacerlo. ¿Qué es lo que hay que rescatar de acá? Es bueno que, primero que nada, el diagrama usando FM, la capacidad compresión estaría como por acá. Sin embargo, el término de FA, si bien se acuerdan, entrega un límite máximo de compresión, lo que genera en el diagrama de interacción un descabezamiento del diagrama. Acá, ¿se fijan? Es el primer punto que ustedes van a tener que siempre solucionar para la formación del diagrama de interacción. Y a través de este, yéndonos para atrás, de este NS, lo conocemos, en este caso NS igual a FA, nosotros podemos calcular el máximo momento admisible para esta compresión, que es este punto de acá. Este lo sabemos a través de esta ecuación, este lo tenemos que despejar para este NS igual a FA con las ecuaciones del caso 1. Luego, nosotros también habíamos delimitado la circunstancia cuando uno pasa del caso 1 al caso 2. Luego, también conocíamos el límite del caso 2, o dicho de otra forma, el caso 3, ¿cierto? Y también hemos esbozado los límites, que esté calculando el K de balance, cómo obtener el caso 4. Respecto al K de balance, cuando ustedes van a la ecuación, ya no es una incógnita, ¿se acuerdan? Así que es más fácil llegar al resultado. O sea, ustedes, disculpen, ahí, cuando ustedes ven el K de balance, ustedes están acá. La incógnita van a ser NS y MS, porque el K de balance ustedes lo van a conocer. Y el NU sub S se hace para una armadura no dispone. Y así ustedes pueden generar este K de balance, o sea, disculpen, diagrama de interacción, y que ustedes van a necesitar para la tarea 3. No es difícil. ¿Y por qué recalco nuevamente esto? Lo dije en la clase auxiliar, porque conocido estos pares de compresión y momento, ustedes ya saben cómo computar los resultados. Ustedes ya tienen los límites. Entonces, cuando ustedes le digan al programa, a la planilla, lo que ustedes ocupen, si ustedes le dan un par NS, o sea, un par de una compresión, acuérdense, para la verificación, un dato de entrada es la compresión. Como ustedes conocen estos pares, ustedes saben dónde están las compresiones, límite,
ustedes ya cuando tomen un valor intermedio, automáticamente van a saber cuáles de las ecuaciones tienen que aplicar. Esa es la gracia. Y por eso es lo primero que ustedes deberían de hacer. Luego, entonces, dicho todo eso, ¿qué pasa cuando nosotros hicimos las ecuaciones en forma general, pero, como ya les dije, la norma no considera la armadura a compresión, la cuantía a compresión. Por ende, sustituyendo la cuantía a compresión por cero, las ecuaciones se reducen a estas expresiones que tenemos acá. En el fondo se condensan en gran parte y quedan de esta forma. Así que estas en verdad son las que ustedes van a usar para 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 la realización de los diagramas de interacción para la tarea 3. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos flexión pura? En ese caso, obviamente, la compresión solicitante es igual a 0. Y la primera alternativa sería, para obtener las ecuaciones de diseño, basta con hacer 0 el término de ns en las ecuaciones 5, acuérdense, en las 5, en esta o en esta. Y que no automáticamente ya pueden despejar el K o el nu sub S, dependiendo de lo que estén haciendo. Ahora, una forma más cómoda, si es flexión pura, es resolver el caso de la ecuación de momento con respecto a la posición de la barra de refuerzo, ya no al eje central, esto también en hormigón es muy usual, sino que ustedes se paran acá, en donde está la barra traccionada. Y de esa forma se modifica tanto la suma de las fuerzas como la ecuación de momento, y quedan de esta forma como se lo presento acá. Ustedes pueden hacer el trabajo, pueden despejarlo si quieren. Acá yo se lo estoy entregando. Y lo mismo es el caso 4, cuando el K es menor al K de balance, lo mismo. Es un poco más fácil resolver las ecuaciones si ustedes, en vez de pararse en la línea geométrica, se posicionan y hacen la sumatoria de fuerza y momento ahí donde está la barra más traccionada. ¿Hasta ahí todo bien? Ahora, hasta ahora hemos tratado este problema como si fuese un problema de la física, ¿cierto? Hemos resuelto ecuaciones generales y hemos llegado al resultado de cómo habría que determinar nuestra incógnita, el K y el momento admisible, si es que estamos verificando. Y ahora vamos a ver un par de puntos, varios puntos, de la norma de la NSH 1928, que un poco, por decirlo así, rayan la cancha, nos dan el framework, el cuadro dentro del cual nosotros tenemos que movernos. Hoy en día diríamos los bordes dentro de los cuales nos podemos mover. Entonces tenemos, primero que nada, la compresión por flexión está limitada por estos valores. Es 0,33 o 0,166, dependiendo si es con o sin inspección especializada, pero nunca mayor que estos valores, 6,3 o 3,2 megapascales. Entonces, estas son todas cosas que están dentro de la norma, no necesariamente en este orden, yo se los presento en un orden que a mí me complace más, empezando por los materiales. Entonces, primero, la compresión está limitada de la albañilería. Luego, la tracción en las barras de refuerzo también están fijadas, están predichas, están prescritas, y son 140 y 185, dependiendo si es un caso estático o caso dinámico,
o sea, caso dinámico sismo, viento, ¿cierto? Para el acero con 280 megapascales de fluencia, o 170 y 220 en caso ¿cómo se llama? En caso del acero de 420 megapascales de fluencia. Ojo, de nuevo, estos son los valores admisibles de las barras. Los valores admisibles. Como ven, ¿cuánto es la mitad de 420? 210. O sea, es más o menos, hay un factor de ¿cuánto acá? De casi 2. Un poquitito menos de 2. Y harto menos el factor de seguridad cuando se usa el de 280. ¿Por qué? No lo sé. Yo intuyo que el de 280 es más, tiene mayor fluencia que el de 420. Debe ser eso. Luego, esto era lo primero. Las tensiones admisibles. Las tensiones admisibles de compresión por flexión de la albañilería se pueden aumentar en un 33% para las combinaciones de carga donde interviene una acción eventual, por ejemplo el sismo. No para la estática, para las eventuales sí. Y los elementos sometidos a flexocompresión deben satisfacer además que el esfuerzo axial de compresión no deba superar el esfuerzo axial admisible para muros o columnas. Es el FA, ¿se acuerdan? El FA corta la cabeza del diagrama de interacción. Entonces lo que nos está diciendo este comentario es que obviamente no podrá superar ese valor. Luego, esas son las cuantías mínimas, lo que dice la norma. Bueno, de nuevo, yo le estoy presentando esto en un orden, la norma un poco más desordenada, a mi gusto. Entonces yo ahora se lo estoy presentando en un orden que yo creo que es un poco más digerible. Entonces, hablamos de la tensión admisible, que es la filosofía de diseño. Entonces ahora las cuantías mínimas. La barra de refuerzo de borde mínima en un muro de albañilería armada debe ser, ya lo habíamos dicho, 12 milímetros. Además, la cuantía de refuerzo vertical distribuido a lo largo no debe ser inferior a un 0,6 por mil. En este recuento se considera tanto las barras de borde como las barras verticales distribuidas en el interior del paño de albañilería. Esto es muy importante porque muchas veces genera duda. Entonces ahora ya saben, ustedes para la cuantía pueden sumar todas las barras a lo largo del muro, incluyendo las de borde y las interiores. Luego, las barras de refuerzo distribuidas en el interior del paño de albañilería debe ser de 8 milímetros de diámetro, o sea, las de repartición. Y la distancia entre estas barras no debe ser mayor que el menor valor entre 120 y 6 veces el espesor del muro. ¿Qué es lo que habíamos dicho respecto de esto? En general, los ladrillos, menos los cerámicos, son de 14 centímetros de ancho. 6 por 14 da 84. Por lo tanto, en la práctica, casi en todos los proyectos, el distanciamiento entre barras es de 84 centímetros. O el calce que ustedes pueden hacer con el hueco dentro del ladrillo. Los bloques usualmente son de 19. ¿Cuánto es 19 por 6? A ver si alguien me ayuda. 19 por 6. Un poco menos de 120. ¿O no? 114. 114. Entonces, ni siquiera con los bloques que son más anchos, usualmente ustedes llegan al valor máximo que pueden tener entre barras. Eso como comentario al margen. Luego, en los bordes verticales de los vanos se refiere a las ventanas, en este caso, se deben colocar barras verticales de diámetro mayor o igual que 10 milímetros. Estas barras se deben extender en toda la altura del muro. Eso también es importante. No solo en el vano de la ventana, sino que de arriba hasta abajo, desde la cadena hasta la siguiente cadena, o si están en el primer piso, de cadena a sobrecimiento del muro.
Bajo las aberturas de las ventanas se debe colocar armadura horizontal. Esta armadura debe ser como mínimo una escalerilla de 4,2 milímetros de diámetro. Esta armadura se debe ubicar en la primera junta horizontal bajo la abertura y se debe extender en forma continua a lo largo del muro. Se recomienda utilizar una segunda escalerilla a nivel del alféizar, o sea, en la hilada donde justamente está la ventana. El alféizar, ¿qué era el alféizar? ¿Se acuerdan? El alféizar es la arista inferior de la ventana. Entonces ahí puede ayudar a controlar la fisuración de los muros. Esta armadura no necesita ser continua a lo largo del muro. Esto es una recomendación. ¿Por qué? Porque usualmente ¿dónde se generan las fisuras? Justamente en ese vértice, en el vértice de las ventanas. Entonces esa armadura adicional puede ayudar a evitar esa fisuración. Luego, propiedades geométricas de la sección. Entonces, el ancho es B, que se debe usar al aplicar las ecuaciones de diseño para cargas que actúan en el plano del muro. Depende del tipo de unidad con que se construya la albañilería y cómo se extiende el mortero en la junta horizontal. Entonces, así se tiene el primer caso, que es para todos aquellos que son de ladrillos cerámicos de rejilla o sin rejilla, o sea, sólidos, o con el mortero extendido en toda la superficie de asiento de la unidad. Y para los muros construidos con bloques cuando se rellenan el total de huecos, de esto ya hemos hablado. Y en ese caso, el ancho que se usa para el cálculo es el espesor total, es el ancho total de la unidad. En contraste, cuando se usan bloques huecos de hormigón y no se rellenan todos los huecos, o cuando no se extiende toda la superficie de asiento en la junta horizontal de los muros, entonces ustedes usan el B efectivo. ¿Se acuerdan el B efectivo? En el fondo es el B total menos el porcentaje de hueco. Y eso nos entrega el B efectivo, el espesor efectivo de la sección. Entonces, ojo con eso. El espesor efectivo se obtiene dividiendo el área de contacto entre hiladas horizontales del muro por el largo del muro. Y el área de contacto depende de la forma que se materializa la junta horizontal de mortero y de la separación entre los huecos con hormigón de relleno. Ahora, para muros sometidos a flexión en que no se llenan todos los huecos, la norma establece que debe considerarse la posible existencia de huecos sin llenar en la zona comprimida. En caso que así fuese, se debe usar el área comprimida efectiva y el menor valor de F'M que resulte de ensayar prismas con y sin huecos rellenos. Dicho en otras palabras, siempre es conveniente rellenar las puntas de los muros. ¿Cierto? En eso redunda finalmente. Luego, como el módulo de elasticidad, que es lo que dice la norma. Para las albañilerías de ladrillos cerámicos de tipo rejilla con huecos o de bloques huecos con relleno parcial, el módulo de elasticidad es 700 veces F'M, mientras que para las albañilerías de bloques huecos con relleno total es de 800. Acá viene entonces la pregunta, ¿por qué se dará esta diferencia? ¿Por qué esta será más rígida que todas las otras tipologías? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es más rígido o el módulo, dicho de otra forma, el módulo de elasticidad es mayor para los bloques huecos con relleno total? Porque hay más masa. Exacto, hay más hormigón, más mortero. Y el mortero es más rígido que la albañilería en sí, y por ende tiene un efecto mayor.
que tal vez es chico, yo creo que en la realidad hasta tal vez un poco mayor que estos 800. Ahora, lo que también, lo que le decía, ¿se acuerdan que ustedes tienen que verificar que el corte, eso lo tienen que hacer para la tarea 2, que el corte de los pilares que ustedes tengan sea menor al 50%, porque si es mayor pasa a ser prácticamente una estructura de hormigón. Entonces, ustedes van a ver que el porcentaje del corte que se llevan los pilares de hormigón no es despreciable. ¿Y por qué no es despreciable? Por esto. Fíjense, ¿se acuerdan cuál era la ecuación para sacar la elasticidad del hormigón? 15.100 raíz de F'(C). Bueno, eso en kilogramos por centímetro cuadrado. 1100, yo Creo. manejaba 4800 raíz de Eso es F'(C) megapascal por eso. y termina en megapascales, ¿cierto? Sí, Ya, pues, entonces estoy partiendo de 4000 y tanto en hormigón. Y no hay hormigones de menos de, no sé, pues de 20, la raíz es 4, y algo, o sea, estamos en 16.000 megapascales de entrada. Mientras que acá, una buena albañilería acá en Chile tiene 5, de hecho está agotado, ya lo vimos, a 6,3. A ver qué me multiplica 700 por 6,3, por favor. 700 por 6,3. tiro, profe, el tiro. 4.410 me soplan por Ya. acá. Hay 4, hay al menos, si no, y puede ser incluso mucho más, 4 veces de diferencia en el módulo de elasticidad. Por eso es que, si bien los pilares son chicos, igual se llevan un buen porcentaje del corte. Es solo porque su módulo de elasticidad es bastante mayor justamente al módulo de elasticidad de los muros mismos, de albañilería. Entonces, eso es algo que yo les quiero destacar. Entonces, eso no es un tema para la albañilería armada, o sea, el caso que estamos analizando acá, pero obviamente sí un tema para el caso de la albañilería confinada que vamos a ver en el módulo siguiente. Nos estamos adelantando un poco. Pero en el fondo quédense con esa idea, que la albañilería armada tiene un módulo de rigidez bastante bajo. ¿En qué influye eso? Obviamente, en el 2 por 1000 que le impone la NSH 433. Entonces, a veces les obliga a meter un muro más, eh, no por un tema de resistencia, sino que para contener la deformación entre pisos. Y eso se debe justamente a esto. Pero más que esto, se debe a esto. El módulo de elasticidad de corte. Para efectos de la norma, el módulo de corte se determina como G igual a 0,3 EM. ¿Alguien tiene una idea de más o menos cuál debería ser el módulo de corte? No, voy a empezar por otra consulta. ¿Es isotrópico este material? El ladrillo, ¿cuál? El La hormigón. albañilería. Esto es lo que dice la norma. Y si esto es lo que dice la norma, ¿es isotrópico? Dicho de otra forma, le respondo, en general las normas de materiales isotrópicos no les entregan el módulo de corte. ¿Por qué? Porque los materiales isotrópicos, el módulo de corte es dependiente del módulo de elasticidad, el módulo de Young. Y, si no me equivoco, del valor de Poisson, ¿cierto? Porque es E dividido 2 por 1 menos el valor del Poisson, si es que no estoy equivocado. La fórmula tengo más o menos así en la cabeza. Ahora, lo que yo sí sé, porque lo he calculado, si ustedes usarían, si fuese isotrópico, el módulo de corte sería más o menos 0,42 veces EM para la albañilería. ¿Qué significa esto?
que, bueno, primero que nada, la albañilería es isotrópica y justamente su módulo al corte es menor al que saldría si es que consideráramos este material como isotrópico. Ahora, veámoslo de otro punto de vista, que es que, en el fondo, ¿por qué se da esto? Porque tenemos juntas. Entonces, como tenemos una torta de capa por capa, con los ladrillos juntos, que obviamente eso genera que baje el módulo de corte. Y es por eso justamente que tampoco es un material isotrópico. Es una mezcla entre dos materiales que más encima es distinto en su sentido vertical, porque en el sentido vertical, si uno hace un corte, uno siempre está cruzando, los ladrillos van sobrepuestos, entonces uno siempre está cruzando ladrillos. En cambio, si uno analiza una sección en forma horizontal, uno se encuentra con cortes con prácticamente solamente ladrillo y después cortes justamente en las juntas, donde solo tenemos mortero. Eso genera la isotropía. Ahora, otra cosa más que les puedo mencionar es que este valor de la norma probablemente incluso se queda alto. En la realidad, esta es mi experiencia como consultor, yo diría que el módulo de rigidez puede ser harto más bajo, entre 0,18 y 0,23, eso es lo que yo he medido experimentalmente, y si no me falla la memoria, en la nueva norma, en la 3389, NSH 3389, para edificios históricos, que son compatibles con este tipo de tipología, si no me equivoco, el G se dispone como 0,25 EM. O sea, ya la nueva norma está considerando el menor módulo de G que usualmente tienen estas estructuras. Luego, resistencia prismática. Para calcular la tensión admisible de la mayoría, el valor de F'M debe estar referido al área bruta del prisma cuando la albañilería se construye con los ladrillos cerámicos, rejillas, sólidos, y el mortero se extiende en toda la superficie. Para todos los otros casos, que son siempre los mismos, que son aquellos donde no se distribuye en toda la superficie o no se tiene relleno total de huecos, obviamente al área de contacto del prisma, o sea, el área efectiva. Entonces, ya para calcular F', ustedes tienen que considerar esto. Luego, respecto al diseño con la acción sísmica. Cuando en la combinación, esto es súper importante y nos vamos a detener acá porque probablemente es el más difícil de entender. Cuando en la combinación de carga actúa la acción sísmica, el momento sísmico que resulta al aplicar las disposiciones de la norma NSH 433 se debe reducir al 50% para determinar el valor de MS. De nuevo, cuando en la combinación de carga actúa la acción sísmica, que es la que define la norma NSH 433, para el cálculo, para nuestra verificación, debemos reducir al 50% el MS para determinar el valor de MS. ¿Por qué creen que la norma les pide esto? Esto yo sé que, a ver si alguien se logra dar el salto mental, un salto copernicano, como se dice. ¿Por qué la norma no estaría pidiendo reducir las solicitaciones? Es como un poco contraintuitivo, ¿o no? ¿Por qué a mí una norma me estaría pidiendo de reducir solicitaciones en vez de aumentarlas incluso? Para ser más conservador. Por lo que dice en el párrafo 2, Muy bien. Lograr una falla. Exactamente. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Pero por qué?
En el fondo lo que estamos diciendo es que no queremos una falla que esté controlada solo por la fuerza de corte, ¿cierto? Solo. Sí, profe. Entonces, ¿por qué no queremos una falla que solo sea por la fuerza de corte? Es que es contraintuitivo, ¿sí o no? Porque vamos a tener en el fondo casi que le estamos imponiendo dos fallas. ¿Por qué estará pidiendo la norma esto? Está como encriptado en la última frase, en la última parte de este párrafo, del segundo punto. ¿Cómo es una falla flexo-compresión? ¿Qué tipo de falla es? En el sentido de la Una falla ductilidad. dúctil. Es una Una falla falla dúctil. dúctil. Exacto, porque estamos considerando el acero. ¿Cierto? Entonces, sabemos que va a ser dúctil. Aunque falle, va a ser una falla dúctil. ¿Cómo es la falla al corte? Es una falla frágil. Exacto, tienden a ser fallas frágiles. Y en la albañilería, como se permite, y usualmente es así, el uso del acero de 500 megapascales, el AT5650 creo que se llama, ¿cierto? Más encima, ese acero es menos dúctil todavía que el 420. De hecho, es muy poco dúctil ese acero. Lo vamos a ver después cuando terminemos el tema normativo, cuando analicemos los materiales, en el capítulo 4 y 5. Van a ver que es un material muy poco dúctil, es un acero muy poco dúctil. Entonces, lo único que hace el acero en el fondo es dar más resistencia, ayudar a la resistencia, pero en ningún caso les va a ayudar a dar una mayor ductilidad. Es muy poco lo que aporta en ductilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace cómo la norma trata de reequilibrar esto? Justamente reduciendo el momento para que cuando se llegue al corte máximo, también ojalá ya estemos produciendo una falla por flexión que es más dúctil y que controlen ambas al mismo tiempo y no solo la de corte. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Yo sé, esto es, para mí, yo creo que es algo importante, es algo contraintuitivo, como yo le decía, pero hay que entenderlo de este punto de vista, de la capacidad de formación y disipación del sistema. Entonces, pensando en todo el sistema, no solamente en un muro y su resistencia, también hay que pasar qué pasa cuando, no solo si es que resiste, sino que qué pasa si no resiste. Y si no resiste, esto es, se prefiere esto a una falla por solo corte. Luego, al despreciar la contribución de las barras verticales distribuidas en el interior del muro, se incrementa la armadura de borde, más allá de la estrictamente necesaria para resistir el momento solicitante MS. Esta situación favorece la posibilidad de que ocurra una falla controlada por la fuerza de corte. Eso no lo dice la norma, obviamente, pero este es el tercer punto. ¿Se acuerdan todo lo que hemos hablado hasta acá? Pero luego se da esta contradicción, y es una especie de contradicción dentro de la norma, a mi parecer al menos. Por un lado, queremos favorecer una falla más dúctil, tratando de hacer posible que se genere la falla por flexo-compresión, pero por otro lado, al incorporar esto, reducir al 50%, nos incrementa la armadura de borde de las barras verticales, y eso nos lleva nuevamente a una mayor armadura, lo que mayor cuantía en las puntas nuevamente nos desfavorece en cuanto a la ductilidad. Así que acá hay como ¿cómo se llama esto? Un círculo vicioso, eh, el cual yo creo que no está bien tratado y espero que esto se discuta en la nueva discusión de la norma. Un poco, yo creo que basta mejora en la redacción y esto se arregla. No requiere de un gran tratado ni nada, ni de mucha ecuación.
solamente aclarar un poco este tema de cómo tratar entonces el incremento de la armadura de borde. Luego, yendo con los comentarios. Verificación del nivel de tensión en el refuerzo comprimido. F'S tiene que ser menor o igual a Fs, cuando controla la tensión del refuerzo, en el caso 4, por ejemplo. Entonces, considerando que en el caso 4 estamos alcanzando la fluencia, acá Fs, en la ecuación 2 de compatibilidad se cumple lo siguiente, que F'S es igual a Fs K menos gamma 1 menos K. Esto se lo entrego por si ustedes lo quieren calcular. Ya tienen acá la ecuación resuelta. Si F'S es menor o igual a Fs, se cumple esta ecuación también. O esta. Y por lo tanto el gamma es mayor o igual a 2K menos 1. Y considerando que en este caso K es menor que KB y KB es menor que 5, según rangos de la 1928, tenemos que gamma siempre va a ser entre 0 y 1. Y la condición F'S se cumple para todo gamma. Estos ya son detalles como generales, por si algunas veces ustedes están desarrollando un problema. Si no se cumplen estos requisitos que se están dando acá, algo está mal. Y luego, diseño ante acciones perpendiculares al plano del muro. Esta es la tarea, de hecho, o sea, la tarea, el ejercicio que propusimos en la clase auxiliar. Para el diseño de la flexión ante acciones perpendiculares al plano del muro, se considera que el ancho de la sección corresponde a la distancia entre barras verticales. De hecho, esta imagen es de la norma. Entonces, en el fondo es el área tributaria. Se fijan, acá tenemos 2 y acá tenemos otros 2. Entonces, el ancho de la sección es esta. El muro de albañilería construido con unidades cerámicas del tipo rejilla, con huecos, con o sin relleno total de ellos y con mortero extendido en toda la superficie del asiento de la unidad, o muros construidos con bloques huecos de hormigón con el relleno total de los huecos, la sección de cálculo es una sección rectangular de ancho A y altura T. O sea, se usa la sección bruta. Pero para el caso en que no se llenan todos los huecos de un muro de albañilería construido con bloques de huecos de hormigón, la sección de cálculo corresponde a la sección T indicada en esta figura. ¿Se fijan? ¿Cómo se calcula la sección T? Al igual como lo han aprendido para hormigón. Ustedes, obviamente, ustedes van sacando, van siempre, ¿cómo se llama? Ustedes van obteniendo, ¿se acuerdan? El K o el C, el ancho de la compresión. Si el ancho de compresión es mayor que la cáscara del bloque, ustedes están en el caso de la T. Cuando ya el C es tan pequeño que se comprende dentro del ancho, ya pasa a ser nuevamente el típico cálculo como una sección rectangular. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Este es de la cáscara. Ahí sí tienen que considerar, con las T siempre hay dos casos. El caso que se está comportando como un rectángulo, porque la compresión está comprendida solo dentro de la cáscara, o como una T, cuando también comprende parte del hueco relleno. Entonces, ante las acciones, seguimos con las acciones perpendiculares al plano del muro. En el diseño de una sección T solo se puede usar las ecuaciones de una sección rectangular de ancho A cuando la profundidad del bloque de compresión C es menor o igual al espesor del ala, es lo que acabo de decir. Y cuando la profundidad del bloque de compresión es mayor que TF, parte del alma de la sección T estará comprimida, contribuyendo a la capacidad resistente de la sección, lo que obliga a replantear las ecuaciones de diseño considerando esta contribución. Ahora, eso no lo tengo desarrollado, pero ¿cómo se hace? Al igual que lo hemos hecho anteriormente.
para el desarrollo de las otras ecuaciones. Ahora, este era el problema que hemos planteado para la clase auxiliar, que repartí el viernes y que publiqué en la página. La idea es que ustedes justamente desarrollen la verificación, o sea, que ustedes la capacidad de un muro, el diagrama de interacción, para una sección de un muro aplicando un MN perpendicular al plano. Lo que ustedes tienen que llegar a resolver es justamente los puntos que tenemos marcados acá. ¿Cuáles puntos van a resolver primero? Lo hablamos en la auxiliar. 1, 2, Sí. 4, 7 y 10 creo que era. Exacto. ¿Por qué? Porque son los casos límites. Todos los otros puntos intermedios que ustedes saquen son casi, digámoslo así, voluntarios. Sáquense al menos uno, yo creo, para ir aprendiendo. Pero resultan, obviamente, o sea, teniendo los casos límites, como yo le decía, si yo sé que mi n, este n vale más o menos 5, ¿cierto? 5n, n igual a 5 toneladas, ¿cierto? Yo ya sé que tengo que aplicar las ecuaciones del caso 3. Para el valor de 12, yo ya sé que tengo que aplicar las ecuaciones del caso 2. Y así sucesivamente. Entonces, teniendo estos valores límites, nuevamente lo menciono, son computables. Son computables es computable el diagrama de interacción. Vamos a saltar entonces de inmediato. Con esto terminamos la flexocompresión, ¿ya? La resolución del problema lo vamos a ver. A ver qué fecha estamos hoy. Estamos como a 27, como en dos semanas más, ¿ya? 2, 3 semanas más. Vamos a organizar nuevamente un auxiliar en la sala que nos corresponde y vamos a dar solución a este problema. Más bien, ojalá resolver preguntas, ya que lo sensato sería que ustedes traten de resolver este problema primero, antes del auxiliar. Bueno, con eso terminamos todo lo que dice la norma respecto al caso de la flexocompresión. Después de la flexocompresión, entramos al tema del corte. Y para eso les tengo acá un diagrama que justamente un poco les muestra qué es las fuerzas que actúan dentro de un muro que justamente está solicitado con una carga horizontal y que por ende produce esfuerzos de corte dentro del muro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos por un lado la carga solicitante, que es contrarrestada por el corte basal, ¿cierto? Para obtener equilibrio de fuerza. También por equilibrio de fuerza, como estamos aplicando la carga acá arriba, obtenemos un par, eso es la flexocompresión, obtenemos un par compresión en esta área de compresión acá, y se nos tracciona el acero ahí donde tenemos nuestras barras verticales. Y dentro del muro tenemos los esfuerzos que está sintiendo la albañilería, pero también se nos suma el corte que está tomando el acero dentro del corte. O sea, el acero también está tomando tracción por el concepto de corte, ¿cierto? Y por último, también ahí donde se produce la fisura, tenemos una fuerza de roce. En estricto rigor, esta también es parte de la sumatoria de la fuerza. Tenemos una fuerza
de roce, aunque acá, una vez que se fisura, ojo, ¿se cumple todavía la sumatoria de la fuerza? Ya no. En el momento que un material se fisura, ya no tenemos la suma de fuerza interna, ya no cumple la fuerza externa. ¿A qué se debe eso? A que tenemos energía disipada. Entonces, la fuerza interna más la disipada, la energía disipada, tiene que ser igual a la energía que se le introduce al sistema. Este H. Ahora, debido a la complejidad de los mecanismos que definen la resistencia al corte de un muro de albañilería armada, hasta la fecha no existe un modelo teórico de uso práctico que permita establecer esta resistencia. O sea, no hay una ecuación multivariable, un F es igual a H, y la cuantía, y la posición de la vara vertical, y la separación entre las barras, etcétera, que mágicamente nos resuelva el problema. Eso no existe, no, es muy complejo todo un sistema de albañilería. Entonces, para efectos prácticos, ¿qué es lo que se ha hecho? La resistencia al corte se calcula a partir de ecuaciones empíricas del tipo, como este tipo. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Tenemos que el corte nominal es igual a la contribución de la albañilería, lo que resiste el muro, la albañilería, más la contribución de la fuerza de compresión axial, eso ya lo hablaremos un poco más adelante de eso, más la contribución de las armaduras de refuerzo horizontal. Un poco fácil de intuir. Nosotros tenemos tres cosas y cada una por su lado siempre nos va a aportar resistencia. Por un lado tenemos lo que soporta el material mismo del muro, la albañilería, al corte, porque la albañilería incluso resiste corte sin tener armadura, ¿cierto? Entonces, el muro de albañilería tiene resistencia al corte. Luego, si es que tenemos refuerzos horizontales, obviamente los refuerzos horizontales también son capaces de tomar carga, así que también aportan al corte. Y, por último, tenemos acá el BP, la contribución de la carga de fuerza de compresión axial, también aporta al corte. ¿Por qué aporta al corte la fuerza axial? ¿Por qué la fuerza axial nos puede aportar al corte? Porque la fuerza axial confina el material, confina el muro, y al estar confinado ganan resistencia. Esto es algo sabido y para eso, de hecho, existe el ensayo de las tripletas, lo cual vamos a ver más adelante. Pero ya les dejo esto. Si ustedes comprimen un material y después le introducen una fuerza de corte pura, entre más comprimido esté el material, mayor resistencia al corte gana el material. Ojo, que obviamente eso tiene un límite superior. ¿Cuál es el límite superior? Es que ustedes lo compriman tanto que se revienta por compresión. Entonces eso está dentro de ciertos límites, la compresión puede aportar en la resistencia al corte por confinamiento. Entonces, nuevo, ¿cuál es el mecanismo simplificado para determinar la resistencia al corte? Tenemos una carga axial, una fuerza de corte y una resistencia al corte que está dado tanto por el muro como por la compresión que tenemos en el muro, además de estas flechitas de acá, que corresponden a la suma total de todas estas, corresponde a DS, a la resistencia que nos está dando el acero. ¿Y cómo se calcula esa resistencia? Es obviamente el área de la barra
de una de las barras, son todas iguales, estamos bajo esos supuestos, por su tensión de fluencia, por la cantidad de barras, porque no solo es una, por este factor mágico, no sé, esta letra griega que es chi, ni, nu creo que es, por nu. ¿Qué es este nu? Este nu es un factor de eficiencia, porque obviamente la fuerza de corte se concentra más bien al medio del muro. No se va a concentrar tanto en los bordes. Entonces, no todas las barras toman equivalentemente o parejamente el mismo corte. Entonces, las barras que están más hacia los extremos, hacia arriba o hacia abajo, tienden a tomar menos corte, por lo tanto hay que castigar el aporte del acero, ya que no es parejo. Entonces, aprovechando los resultados de los estudios experimentales realizados en los últimos 30 años, se han determinado expresiones de cada una de estas contribuciones. Y esto es algo súper importante. Para otros materiales, muchas de las ecuaciones y de la forma que diseñamos salen del análisis teórico. Por ejemplo, en acero, por ejemplo, el pandeo flexo torsional. ¿Se acuerdan? Es una ecuación grande, pero es totalmente analítica. Y funciona. Y se condice con la realidad. Pero para nuestras normas chilenas, y en general para la albañilería, lo que se ha hecho es más bien al revés. Se parte de la observación empírica, para a través de la observación empírica, tratar de proponer ecuaciones que justamente ecuaciones que se adecúen al observado, y no al revés. No tratar de que las observaciones de alguna forma se hagan calzar nuestras ecuaciones analíticas, porque eso no va a funcionar. No ha funcionado, la experiencia lo ha mostrado. Entonces, el uso de estas expresiones está limitado por las condiciones en que se han realizado los ensayos, destacándose entre ellas. Entonces, todo el armado de la norma, de nuestras normas y de las normas internacionales también, en el fondo tiene ciertas limitaciones porque las observaciones se han hecho en laboratorio, más que empíricamente. Para hacerlo empíricamente tendríamos que haber tenido instrumentación cuantiosa. Entonces, obviamente, la calidad de la mano de obra usada en la construcción de las probetas, que obviamente la de la construcción en obra es distinta a la que nosotros hacemos para el laboratorio. Para el laboratorio normalmente nosotros tenemos más cuidado. La calidad de los materiales, lo mismo. Hacer un mortero en obra no es lo mismo que hacerlo en un laboratorio, bajo condiciones controladas. Las condiciones de los llenados de huecos, lo mismo. Un muro más chico le vamos a poner más atención. Las cuantidades de las armaduras, que muchas veces, para los ensayos que se han realizado, distan un poco de lo normativo. La calidad y el grado del acero de los refuerzos. Los niveles de carga axial aplicados. Normalmente, en laboratorio se aplican cargas menores a las reales, ya que en las reales tenemos 4 o 5 pisos, que obviamente son mayores a las que estamos usando en el laboratorio. Y la relación que los ensayos de muro corte en los laboratorios, por un tema de espacio y capacidad de las máquinas, obviamente la relación de aspecto está bastante limitado en el laboratorio. No podemos hacer muros de 10 metros de largo. Entonces, vamos a dejar la clase de hoy hasta acá, para después, ya en la próxima clase, proseguir con qué es lo que dice la norma respecto a cómo debemos diseñar con nuestra albañería acá en Chile. Eso, vamos a dejar la clase entonces hasta acá.